comenzamos nuestra semana saludable. Qué rico estar con ustedes hoy martes en Sana que Sana para hablar de un tema, tremendo tema. En el mundo químico, farmacéutico y médico, el tema de los genéricos, Luis Guillermo y Juan Fernando, es un tema polémico, hablar de medicamentos genéricos. ¿Cómo lo has visto tú? Sí, claro que sí, Olga. Es un tema muy polémico porque esto está relacionado con la comercialización de los medicamentos y siempre que hay dinero de por medio hay polémicas. Entonces, creo que el programa pues, puede ayudarnos a hablar un poco de eso y tener mayor claridad sobre el tema. ¿Y Juan Fernando opina lo mismo? La verdad sí, es un tema bastante complejo desde el punto de vista, como dice Luis Guillermo, del dinero, pero al final de cuentas es un tema más científico que realmente se puede clarificar y puede generar un conocimiento mucho más grande y más amplio para las personas que no conocen de medicamentos, porque los genéricos al final de cuentas son los que más accesibilidad tienen en este momento al nivel comercial. Por los costos que tienen, son muchos más bajos en comparación de los medicamentos de casas matrices o innovadores. Vamos a explicarles todo ese proceso de principio a fin para que saquemos nuestras propias conclusiones. ¿Por qué los químicos farmacéuticos, que ambos lo son, pero más preparados que un yogur? La hoja de vida de ambos es impresionante. ¿Por qué los químicos farmacéuticos son idóneos para decir genéricos sí o genéricos no? Ustedes estudian justamente toda esa composición de los medicamentos. Claro, Olga, la profesión es una profesión muy bonita porque básicamente aplica conceptos de diferentes áreas del conocimiento a lo que se llaman los productos regulados, que son todos aquellos que requieren una autorización previa para su comercialización. Entre esos están los medicamentos, pero también suplementos dietarios, cosméticos y otros productos que en general en Colombia, por ejemplo, pasan a través del INVIMA, que es la autoridad regulatoria. Entonces, básicamente lo que los químicos farmacéuticos tenemos como un área de desempeño exclusivo es la dirección técnica de los laboratorios en los que se producen esos medicamentos, que en el país son casi 100 laboratorios en este momento de producción de medicamentos de síntesis química, casi todos ellos. Síntesis química, yo voy apuntando cositas porque después se me pasan. ¿Cuál es tu labor, justamente hablando de eso, en la planta de medicamentos de la Universidad de Antioquia, que es la única planta de medicamentos en Latinoamérica que hay en una universidad, o sea que es todo un lujo? ¿Cuál es tu labor allí? Bueno, yo soy el jefe de garantía de la calidad de la planta de medicamentos. Dios mío. Soy de cierta manera el que garantiza, así suene redundante, la calidad que los medicamentos que saca la planta. Nosotros como planta somos maquiladores, no tenemos productos propios, pero les fabricamos a terceros. Pero en ese proceso de fabricación a terceros debemos garantizar que se cumplan todos los requerimientos, tanto legales como científicos, del desarrollo de un medicamento, y más si somos una universidad, porque tenemos que dar el ejemplo. Entonces, ¿a ustedes los contratan laboratorios para producir los medicamentos? Para producir los medicamentos. Podemos ir desde la producción como tal, solo la producción, donde el laboratorio ya tiene su medicamento desarrollado, o podemos hacer desde el cero, o sea, un desarrollo completo del medicamento hasta su producto final, con todo lo que tiene que ver con la solicitud del registro sanitario, el dossier que llaman, ya pues como en el idioma farmacéutico, para poder solicitar al INVIMA y poder vender ya un medicamento. ¡Wow! Eso es lo que hacemos en la planta. Eso es tremendo proceso. Pasemos entonces, Luis Guillermo Restrepo, químico farmacéutico, contanos un poco como de tu experiencia, un hombre muy de la Universidad de Antioquia, un hombre que ha estado en negociaciones del TLC con relación a este tema. Cuéntanos un poquito de ti antes de entrar en materia. Sí, Olga, pues yo afortunadamente he tenido la oportunidad de pasar por varias etapas. Al principio de mi carrera empecé a trabajar en la parte asistencial, desde farmacias, la propia farmacia de la Universidad de Antioquia, hasta el Hospital San Vicente de Paúl, donde estuve trabajando en el tema de farmacovigilancia.
Después hice como una especie de cambio de tercio, me fui para Bogotá y estuve un tiempo trabajando en una ONG que se llama IFARMA, que ha tenido un recorrido muy importante en el país en el tema de acceso a medicamentos. Luego trabajé en el INVIMA y durante ese tiempo estuve, como dijiste, en las negociaciones del TLC con Estados Unidos. De ahí me retiré del gobierno porque pues en el tema de propiedad intelectual no nos fue bien desafortunadamente en esa negociación y consideramos que al país se le dijeron algunas cosas que no eran verdad en su momento. Y entonces volví aquí a Medellín, empecé a trabajar con la Universidad de Antioquia nuevamente. Entre las cosas que hice estuve en CIDEPRO, que era un centro de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. Y finalmente ahora tengo una empresa que está dedicada a la asesoría en el sector farmacéutico. Asesoramos fundamentalmente a SINFAR, que son las industrias con producción en Colombia, y tenemos un proyecto también de cannabis medicinal en este momento. Muy interesante. Y tú, también mucho por contar. Bueno, como Luis Guillermo, también soy de la Universidad de Antioquia. Desde que me gradué he tenido pues como la oportunidad de estar en los dos sectores, tanto en la parte industrial como en la parte de investigación. Soy más científico, lo vería de esa manera que cualquier otra cosa, pero he participado también en el desarrollo de empresas, he sido socio fundador de empresas, he participado en la parte spin-off, que es empresas a partir de resultados de investigación. Pero siempre como muy metido en el concepto de poder desarrollar esa relación industria-investigación en productos realmente que tengan un impacto a nivel real en la sociedad, más que la investigación por hacerla. Entonces ese ha sido como mi trabajo y todo mi desarrollo a nivel profesional. Llevo ya 3 años con la planta de producción de medicamentos de la Universidad de Antioquia, llevo la verdad ya 13 años como docente de la universidad, como docente de cátedra, he pasado por tanto como docente de cátedra como docente ocasional y amo en la enseñanza, me fascina ir a las clases, me encarreto, a veces me dicen que me meto en el mundo y que me vuelvo una molécula, por así decirlo, porque adoro y amo esta profesión. Me parece que es un punto muy bonito. Hay una frase que la escuché hace varios años de una colega de España que decía que los químicos farmacéuticos somos conocedores de mucho, pero hacedores de poco. Cuando entendí la frase, es que nosotros como químicos farmacéuticos tenemos que saber de biología, de fisiología, de química, de física, para poder hacer algo que así lo vemos de manera simple, es un medicamento que va a ejercer un efecto terapéutico, que va a ayudarle a las personas a sanar alguna afección que tienen. Entonces todo ese conocimiento se tiene que traducir en eso que es tan pequeño que es ver una tableta o ver un jarabe. Entonces es una carrera bastante emocionante desde ese punto de vista. Qué rico que se lo disfruten y en sus manos estamos para que lo que estemos consumiendo para curarnos nos cure. Sí. Abrimos nuestra línea de WhatsApp, es el 305-316-6560. Nuestro tema de hoy, con seguridad usted tiene alguna inquietud sobre los famosos medicamentos genéricos. Bienvenida a las inquietudes, sus aportes y mientras tanto vamos con la primera pregunta para Luis Guillermo Restrepo y Juan Fernando Pinillos, ambos químicos farmacéuticos que nos acompañan hoy en Sana que Sana. Hola, mi nombre es Carlos Andrés Galeano. ¿Qué es un medicamento genérico y cómo es su fabricación? Mejor dicho, ya no vuelvo a preguntar, con esa pregunta nos vamos a todo el programa. ¿Qué es un medicamento genérico, Luis? Bueno, básicamente todo medicamento que llega al mercado tiene que cumplir con una serie de requerimientos. El primer medicamento que llega es el innovador. Así lo llaman ustedes. Exactamente. Nosotros les decimos los de marca o los originales. ¿Cierto que así le decimos en la calle? Bueno, hay algunas pequeñas diferencias que es importante aclararlas. Pero en síntesis, el primero que llega es el pionero o el innovador. Todos los que vienen de ahí para adelante
pueden ser considerados genéricos, que tengan esa misma molécula. Okay. Un medicamento no solamente es lo que nosotros conocemos como principio activo. Por ejemplo, cuando uno se toma una pastilla de acetaminofén, no solo está tomando el acetaminofén, sino lo que conforma la pastilla generalmente son almidones, hay colorantes, esos son los excipientes. Ajá. Excelente. Entonces, en general, el medicamento pionero y los genéricos tienen el mismo principio activo, la misma forma farmacéutica, es decir, puede ser una tableta, un jarabe o cualquier otra manera de administrarlo al organismo. Y la única diferencia es que el primer medicamento que llega tiene que hacer todos los estudios clínicos para demostrar que esa molécula es segura y eficaz, y los demás básicamente ya no tienen que demostrar que el principio activo es seguro y eficaz, sino que deben demostrar que es el mismo principio activo y que cumple unas características de calidad adecuadas. Para que me expliquen entre los dos. Entonces, el laboratorio que está en esa investigación, en ese desarrollo de ese medicamento innovador, le dan una licencia, generalmente cuando es innovador, una patente. Una patente, y puede de alguna manera hacer uso exclusivo de ese producto en el mercado. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando un laboratorio X desarrolla un medicamento nuevo hay muchos procesos para eso, incluso ahora se está basando mucho en la parte de simulación computacional, pero desarrolla una molécula. Más o menos desde el desarrollo de una molécula hasta nosotros encontrar un medicamento innovador pueden pasar entre 10 y 15 años. Entonces, cuando él saca ese medicamento como tal, él obtiene generalmente como es innovador, obtiene una patente que se conoce como patente de innovación. Tienen en ciertos países, como en Estados Unidos, es alrededor de 20 años en el que él puede explotar comercialmente ese medicamento sin necesidad de tener competencia. Pero en el momento en el que pasa ese tiempo, esos 20 años, ya el principio activo, por así decirlo, se vuelve de uso común. Entonces ya entra el concepto que está explicando Luis Guillermo, que las empresas pueden utilizar ese principio activo para desarrollar medicamentos genéricos, pero deben demostrar mediante ciertas pruebas, ya sean in vivo, ya sean in vitro, que ese medicamento cumple con las mismas especificaciones terapéuticas que cumple el innovador, porque él ya demostró y hizo todos sus estudios preclínicos y clínicos para garantizar que ese medicamento sí funciona, sí sirve para lo que se está recetando o sí sirve para lo que se creó. Entonces, cuando un medicamento genérico logra esto, uno podría decir que es un medicamento que tiene las mismas condiciones de calidad, que cumple su efecto terapéutico y que además de esto, pues obviamente su costo va a ser menor porque no invirtió todo ese dinero en desarrollo, pero que está garantizando que se puede comercializar con obviamente esos requerimientos científicos de salud. ¿Qué estamentos en cada país o en el mundo, cómo se maneja eso, son los que tanto al laboratorio que está desarrollando el innovador como al que está haciendo el genérico dice, sí, efectivamente tiene un buen efecto terapéutico y este tiene el mismo efecto terapéutico? ¿Qué entidades, qué instancias son las que determinan eso, Luis? Bueno, casi todos los países tienen alguna agencia especial para esto. Por ejemplo, en Colombia, como decíamos, es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. Okay. En Estados Unidos es la FDA. La mayor parte de los medicamentos obtienen primero la autorización de comercialización en la FDA y luego en el resto del mundo, o en los países europeos, que es la EMA. Hay algunos países en donde eso funciona dentro del Ministerio de Salud, por ejemplo en Perú. Pero en general siempre hay una oficina que es la que hace todo el proceso de registro del medicamento. Nosotros la autorización de comercialización la conocemos como registro. Y básicamente en esos registros lo que se mira es el tema de la seguridad y la eficacia del principio activo, que es lo que se llama la evaluación farmacológica. El tema de las especificaciones de calidad
del medicamento como tal, como producto, que es una evaluación farmacéutica, y una evaluación legal que tiene que ver ya con aspectos que son diferentes en cada país sobre la constitución de la empresa, el tipo de productos que puede producir y todos estos temas. Una vez se cumple con todo eso, que como Juan Fernando comentaba al principio, las empresas someten esa documentación en un paquete que se llama dossier, ¿cierto? Se le otorga el registro sanitario al medicamento y puede empezar a comercializarlo. Perfecto. Qué proceso tan interesante y tan importante. Y ese proceso lo hacen en la planta de medicamentos de la Universidad de Antioquia. Este hombre es el encargado de fiscalizar y de estar muy pendiente de la calidad de los medicamentos que allí se producen. Vámonos para allá. Funcionan allí en la Universidad de Antioquia. En la Universidad de Antioquia, en Barranquilla, ¿cómo es que le llaman? No. Ciudad Universitaria. En Ciudad Universitaria, en Ciudadela Universitaria. Allí está la planta de medicamentos de la Universidad de Antioquia y quisimos ir a conocer de la mano justamente de Juan qué es eso de hacer medicamentos. Veamos. La planta de producción de medicamentos nació como proyecto en el año 1995. Primero partió como un proceso de docencia y a partir del año 2001 la planta de producción de medicamentos se convirtió como una empresa como tal, productora de medicamentos bajo el servicio de Maquila. Para la producción de medicamentos parte primero, como somos una institución que está certificada ante el INVIMA, tenemos que garantizar que todos nuestros procesos de fabricación estén bajo unas normas específicas. Entonces lo primero que hay que hacer es que las materias primas con las que se fabrican los medicamentos tienen que estar aprobadas, tienen que tener certificados de análisis vigentes. Nuestro cliente nos dispensa, nos entrega las materias primas con esos certificados de análisis, llegan acá, se hace un proceso de recepción, a partir de ahí se hace el proceso de dispensación, hay unos pasos secuenciales que son la mezcla de estos excipientes en estado sólido. Aquí producimos tabletas con o sin cubierta. Entonces, bajo este proceso pasa a un proceso de mezclado de granulación donde se mezclan los excipientes con el principio activo, se les da una condición específica de mezclado para garantizar una dosis adecuada del principio activo. Pasa un proceso de tableteado, en el proceso de tableteado se le dan las condiciones de lo que es el peso de la tableta, lo que es una dureza específica, lo que es una friabilidad específica para evitar que el medicamento se desgaste durante todo su proceso de manipulación. Luego, si el medicamento tiene un recubrimiento, se le hace recubrimiento. Ese recubrimiento puede tener dos características: recubrimiento de apariencia, simplemente para garantizar que el medicamento se vea de una manera adecuada, por así decirlo, se vea bonito, y un recubrimiento funcional. El recubrimiento funcional lo que busca es garantizar, proteger el medicamento, ya sea de procesos de degradación a nivel gástrico, por el pH, cambios en el pH a nivel gástrico, y se pueda liberar en el sitio de absorción adecuado. Luego de que se genera este proceso de recubrimiento, pasa a un proceso de blisteado donde ya se le da el empaque primario, de cierta manera se aísla las tabletas del medio ambiente para evitar que la humedad, que la presencia de cualquier otro factor externo vaya a generar una contaminación de la tableta y esta se dañe. Y posteriormente tenemos un proceso de empaque donde se le da el empaque secundario, que es una caja plegadiza, para garantizar pues ya la entrega al paciente, que es la forma en la que recibe realmente el medicamento, que es una caja plegadiza con unos blister dentro que tienen una cantidad determinada de tabletas, y a partir de ahí ya es el paciente quien se encarga de la manipulación del medicamento y el uso de acuerdo a la receta que les haya dado el médico para su utilización. Y comienzan a llegar las inquietudes a nuestro WhatsApp, que es el 305-316-6560. Veamos esta. Muy buenos días. Para preguntarles, ¿por qué no me sirve el escitalopram genérico, que es favorable? Mi cuerpo no lo tolera. Solo me sirve el talopram, que lo consigo solo en un laboratorio en Medellín y es muy costoso. ¿En qué va eso? Aunque me dicen que tienen los mismos componentes. Muchas gracias, María. Imagínense que yo, una pregunta, doña María, similar a esa, se la hice a Juan Fernando. Y él, pues, la forma en la que recibe realmente el medicamento y el uso de acuerdo a la calidad de los medicamentos que se producen
pero no porque el BIS sucediera algo así, sino porque esa tendencia muy humana de creerle más al medicamento innovador que al genérico. Si a uno le garantizan personas absolutamente profesionales que los mismos componentes, que el mismo efecto terapéutico produce el innovador que el genérico, ¿por qué a veces suceden estos asuntos? Este es un asunto más de... la mente tiene un poder muy grande, ¿no? Bueno, yo creo que hay que analizarlo de dos maneras, por así decirlo. La primera, obviamente, es que muchos de los medicamentos que son, por así decirlo, innovadores o que son marcas registradas, tienen un músculo económico en cuanto a la parte de comercial, de cómo los venden, cómo se llegan a los pacientes, cómo llegan a los médicos. ¿Tienen presupuesto para eso? Exacto, tienen presupuesto para eso. Entonces, cuando tú eres un paciente y te dicen, ve, vas a consumir un medicamento que tiene estas X características, que tuviste el comercial en televisión, un montón de cosas pues relacionadas con la parte comercial, pues sientes mayor confianza que con un medicamento del que no has escuchado absolutamente nada. Entonces entra algo que te comenté que era el efecto placebo, por así decirlo. Entonces es como esa relación entre creo en este y no creo en este. Entonces, como no creo en este, entonces ya me predispuse mi organismo a que no reaccione de una mejor manera sobre ese medicamento, sabiendo que son lo mismo en cuanto a composición y efecto terapéutico. Otras características que pueden pasar es que pueden que sean en la misma composición, pero a veces suele ocurrir que de pronto los proveedores de las materias primas no tengan todas las certificaciones que se necesitan para producir un medicamento. Entonces puede ocurrir que no se haya probado completamente un excipiente, no el principio activo, sino el excipiente, en todo su efecto de reacciones adversas, por así decirlo. Entonces puede que ese medicamento reaccionó con la persona, pero porque es una reacción idiosincrática y generó esa respuesta. Pero siempre que uno vaya a utilizar un medicamento, obviamente cerciórese que sea una empresa farmacéutica, una casa que lo elaboró de manera consciente, que tenga su registro sanitario, así no esté, por así decirlo, con ese músculo económico comercial que te lo esté vendiendo con el comercial, porque realmente los genéricos son buenos, o sea, funcionan, por eso están en nuestro quehacer, por eso es que los encontramos en las farmacias, porque se ha logrado demostrar que funcionan. ¿Y Luis Guillermo qué opina? Olga, en esto no hay verdades absolutas. Hay, por decirlo así, demasiada desinformación o mala información en toda la población. Al principio, por ejemplo, me mencionabas que las personas conocen los medicamentos de marca como pioneros. Y realmente no es así. Por mencionarte un ejemplo, el acetaminofén en Colombia, por ejemplo, no hay pionero, porque el primer medicamento que salió de acetaminofén ya no se comercializa en el país. Entonces, realmente todos son genéricos y no hay un medicamento de referencia. Eso es complejo incluso desde el punto de vista del control de calidad, porque definir cuál es el medicamento de referencia a veces es difícil. Realmente todos son genéricos en el mercado. Comprendo. Pero las diferencias en precios y en aceptación por parte del público, y como decía Juan Fernando ahora, en la parte de publicidad son enormes. Usted puede conseguir acetaminofén muy barato y de muy buena calidad, y acetaminofén que es muy caro y también de buena calidad. Pero igualmente muchas veces suceden realmente problemas específicos con pacientes que en ocasiones ni siquiera son tenidos en cuenta dentro de la atención de los pacientes. Y yo creo que a las personas hay que prestarles la suficiente atención e importancia a lo que le dicen a uno. Personalmente a mí alguna vez me pasó en la Universidad de Antioquia. Pues yo siempre he creído en los genéricos y sabía cómo vendíamos los medicamentos, cómo los entregábamos.
Y resulta que un paciente empezó a discutir con los dependientes de la farmacia y al final lo llevaron y me dijo, mire, es que a mí me dan una pastillita amarilla y esta no es la pastillita que a mí me daba. Resulta que el médico a ese señor le había indicado que él se tenía que tomar la pastilla amarilla a determinadas horas. Claro, y él quería su pastilla amarilla. Y el genérico, que era de muy buena calidad, era blanco. Entonces el señor pues estaba totalmente perdido e irritado por algo que para un farmacéutico o un médico puede no tener la suficiente importancia porque uno está pendiente de la calidad y eso, pero para la persona es fundamental. Es la vida entera, entonces hay que tomarse el tiempo de explicar esto. Entonces yo creo que nos hace falta eso y desafortunadamente en el sistema de atención que tenemos hay algunos problemas, por ejemplo la discontinuidad en la entrega de los medicamentos por parte de las EPS. Exacto. Los cambios constantes de marca. A un paciente normalmente con ciertos medicamentos que se conocen como de estrecho margen terapéutico hay que monitorearlo incluso con exámenes periódicos para ver qué niveles tiene en sangre del medicamento. Pero resulta que si uno cambia incluso entre marcas de muy buena calidad, esos niveles pueden variar y en ese tipo de medicamentos esas variaciones pueden ser importantes en un paciente determinado. Entonces, yo realmente creo que el punto central de esto es, primero, que las personas entiendan que el tema de los genéricos es importante desde el punto de vista práctico para los sistemas de salud y que sin medicamentos que se puedan vender a los precios que tienen los genéricos, que no incluyen esos costos de investigación, como decía Juan Fernando, porque ya fueron librados a través del tiempo de patente, los sistemas de salud no podrían funcionar. Claro. Pero también, desde el otro lado, que en la comercialización de los medicamentos pueden salir muchas cosas como no están previstas, bien sea por defectos de calidad o por variación interindividual entre las personas. Hay muchos medicamentos que le pueden caer mal a una persona y a otras funcionarles perfectamente. Y entonces el sistema de salud tiene también que ser capaz de darle respuesta a esos casos. Más claro no canta un gallo. Yo creo que la explicación está muy clara. Digamos que los especialistas nos aseguran que tienen el mismo principio activo, medicamentos innovadores y genéricos, pero en el camino pueden suceder cosas como las que nos planteaban nuestros invitados de hoy. Hoy en Sana que Sana, nuestro tema son los medicamentos genéricos, línea de WhatsApp abierta, 305-316-6560. Preguntas para Luis Guillermo Restrepo y Juan Fernando Pinillos, ambos químicos farmacéuticos, muy bienvenidas. Ya regresamos. Regresamos a Sana que Sana. Hoy estamos aprendiendo sobre los medicamentos genéricos. Estos se usan a nivel mundial y garantizan el derecho a acceder a la salud, manteniendo iguales niveles de seguridad, eficacia y calidad con relación a los innovadores. Estas medicinas tienen la misma composición en principios activos y la misma forma farmacéutica que el medicamento de referencia. Continuamos con nuestros invitados y, mejor dicho, se llenó el WhatsApp de preguntas. Es que es un tema que definitivamente genera mucha inquietud. Vamos a ver. Veamos. Buenos días, gracias por ver Sana que Sana. ¿Qué hay de cierto que después de la fecha de vencimiento podemos consumir los medicamentos si están duros? O sea, que no se notan blandos, ya que estarían muy pasados. Parece que es doña Teresa. Bueno, este es un tema perfecto para químico farmacéutico, no es del tema en particular, pero ¿qué le hace? Fecha de vencimiento. Ok, la respuesta es no los deberías consumir. Después de la fecha de vencimiento, después de la fecha y de vencimiento. bótelos. Está corta. Y sépalos botar. Hay lugares, hay puntos ya en varias partes, incluso en las farmacias, de desecho de medicamentos vencidos, y es mejor que ir a esos lugares que botarlo por ya sea la basura o por el inodoro, porque mucha gente hace eso, y los medicamentos
medicamentos se están volviendo en un problema de contaminación de las aguas. Entonces, ¿Qué lugares conoces? La Universidad de Antioquia tiene sitio, yo sé que en varias farmacias, casi todas las farmacias... ¿En internet buscamos? Sí, no, es que... ¿Sitios para desechar medicamentos? Creo que casi todas las farmacias deben tener sitios para desechar medicamentos. Perfecto. Don Luis, buenos días. ¿Es cierto que los medicamentos genéricos les falta algún componente de los medicamentos originales? Según usted me indicó, nos indicaron. Creo que no, ¿cierto? No, realmente el principio activo, es decir, lo que tiene la actividad terapéutica es cura. el mismo. Lo que es diferente son los excipientes. Entonces puede haber diferencias entre ellos, pero lo fundamental es que cumplen con unas especificaciones de calidad que se les exigen, por ejemplo, para que se disuelvan en un tiempo y se puedan tomar igual. Perfecto. Buenos días para ti también. Hablan ustedes del desarrollo del cannabis medicinal. Pregunto, ¿han desarrollado el cannabis para el control de la epilepsia refractiva desarrollada por esclerosis tuberosa? Bueno, realmente en este momento todas las aplicaciones de los cannabinoides y los terpenos, que son otros componentes que están en la matica del cannabis o marihuana, están realmente en investigación. Hay algunas aplicaciones que ya, digamos, tienen un desarrollo. Por ejemplo, las crisis espásticas en esclerosis múltiple es la única alternativa, indicación que actualmente está autorizada en el país en un medicamento pues industrial. Ya también se empezó a aceptar en algunos preparados fitoterapéuticos, pero realmente aún falta mucho camino para empezar a trabajarlo en otras indicaciones, aunque se sabe que sí tiene actividad. Entonces será algo que se desarrollará en los próximos años. Es un mundo que se está descubriendo y un mundo por descubrir con relación al cannabis. Veamos. ¿Por qué muchos medicamentos llevan lactosa como vehículo? Ya le voy a preguntar a Juan qué es eso de vehículo. Siendo que hay muchas personas intolerantes a la lactosa y también adicionan colorantes y saborizantes químicos, siendo que los medicamentos van dirigidos a enfermos que de por sí tienen problemas hepáticos y renales o alergias a esos químicos. El anuncio de esos productos está escrito en letra muy pequeña. ¿Qué es eso de vehículo? Okay. ¿Excipientes? El vehículo es la forma, sí, el excipiente o la mezcla de excipientes que permiten darle forma al medicamento, o sea, obtener esa forma farmacéutica. Entonces, el principio solo no puede hacer una tableta, aunque ya hay unos desarrollos que solo el principio se puede, pero obviamente son desarrollos, pero generalmente el vehículo es todo lo que acompaña al medicamento, en este caso al principio activo, para darle la forma farmacéutica. Entonces, una tableta está acompañada de esos excipientes. Ese es el vehículo, es la forma que te lleva al medicamento, ese principio activo. Ella habla de lactosa, de químicos, de colorantes. Bueno, la lactosa es uno de los tantos excipientes que se utilizan como vehículo. Generalmente, cuando un paciente tiene intolerancia a la lactosa y dependiendo del régimen de tratamiento, el médico debe evaluar si realmente debe cambiar ese medicamento que lleva lactosa por otro medicamento que utilice excipientes distintos para garantizar que no haya problemas. Pero las concentraciones a las que están estos excipientes en los medicamentos no deberían generar respuestas de intolerancia, por ejemplo, con la lactosa. Ya con los otros tipos de excipientes, por ejemplo, los endulzantes o colorantes, generalmente son tan bajitas las concentraciones en las que se utilizan que no deberían generar ninguna respuesta alérgica en el paciente. Pero de todos modos, cuando uno el médico le pregunta si uno es alérgico a algo, seguramente él debe considerarse esa información para que en el momento de recetar el medicamento, sea genérico, sea innovador, no tenga ese componente. Exacto, hay por ejemplo medicamentos para las personas que son diabéticas que reemplazan los azúcares por endulzantes que no generen respuesta en el organismo, pero es obviamente el médico quien con el paciente determina cuál debe ser el mejor tratamiento y cuál debe ser el medicamento específico para ese paciente bajo esas condiciones especiales. Perfecto, vamos con esta pregunta. Quisiera saber qué pasa con el valsartán, que lo sacan tanto del mercado. Ahora la EPS está con Vasaprex, otras veces Diovan. La verdad ya me da desconfianza el valsartán. Alicia, un abrazo para ti, qué rico que nos vean en Pereira, en el eje cafetero. Yo creo que este es un ejemplo de lo que estabas narrando ahorita, ¿no? De cambio de
de medicamentos, de marcas, de todo esto. Sí, así es. En algunas oportunidades, digamos, con ciertos medicamentos, esto no tiene tanta importancia y la EPS podría cambiar de marca dependiendo del costo de los medicamentos. Pero como les comentaba hace un rato, en los medicamentos en los que al paciente le hacen análisis constantes de sangre para determinar si tiene niveles adecuados o no, esos medicamentos sí deberían conservar por regla general la misma marca con la que el médico haya cuadrado al paciente, porque si no se expone a eventos adversos. O sea, y este no hace problemas. parte de ellos. Sí, ese es uno de los que habría que estar revisando. Ajá, ok. Muy bien, seguiremos hablando con nuestros invitados. Nuestro tema de hoy genera muchas inquietudes y son los medicamentos genéricos. En instantes retomamos el tema. Por ahora vamos con noticias. Ana Quesada. Regresamos a Sana que Sana, unos minutos para responder tantas inquietudes y discúlpenos por favor las que no alcancemos a responder. Quisiera saber por qué hay médicos que mandan un tratamiento y nos dicen que cuidado, que no sea el genérico. A ver. Pues yo también quisiera saber. Yo también. No, realmente puede haber muchas razones. Puede ser que sea un medicamento de estrecho margen terapéutico, como nos lo que hablábamos ahora, en el cual hay que utilizar una marca específica, bien sea genérico o el original, pero siempre el mismo. Pero también hay ocasiones en que es simplemente porque el médico tiene un interés creado en que se comercialice una marca. Vea. ¿Qué diferencia hay entre Dolex y acetaminofén? Porque la gente dice que el original es el Dolex, Juan. Bueno, totalmente falso. El Dolex no es el original. Simplemente ambos son medicamentos genéricos. Démosle ese tipo. Uno es marca que se registró como Dolex, pero los dos son medicamentos genéricos. ¿Cuál es el original de ese? El Tylenol es que es. Sí. Tylenol. Listo, otra pregunta. O sea, ambos son genéricos. Por los excipientes, ¿un medicamento puede ser más delicado para el estómago, Luis? Sí. De hecho, hay ciertas formas farmacéuticas en las que se utilizan, por ejemplo, recubrimientos de las tabletas para evitar que sean lesivos para el estómago. Entonces, un medicamento con recubrimiento o sin recubrimiento, con el mismo principio activo, sí puede tener diferencias frente al estómago. ¿El clonazepam genérico es igual al comercial o no es efectivo? ¿Qué podemos decirle a este televidente? Debería ser igual que la marca innovadora, porque eso pasó por todo el proceso de desarrollo que tuvo que ver para poderse comercializar. Y tiene que ser efectivo. Ya, ¿qué puede pasar con el paciente? Son, como lo dijimos al principio, reacciones idiosincráticas, entonces puede que el paciente no responda bien ante algún proceso, pero es algo propio del paciente más que realmente el medicamento. Luis. Y hay algunos medicamentos en los que el cuerpo se va habituando al medicamento. Es algo parecido, por ejemplo, a quienes consumen café. Una persona que no consume café, pues se toma uno y se queda despierto 2 días. En cambio, hay personas que pueden tomar tinto varias veces al día y eso no les impide dormir, porque ya están habituados. Entonces, puede ser también que a esta persona le está ocurriendo eso y eso hay que revisarlo con el médico. Perfecto. Se nos acabó el tiempo, tenemos muchas inquietudes ahí en filita, de verdad, discúlpenlos, pero ustedes saben que en televisión es muy exacto esto del tiempo. Muchas gracias a Luis Guillermo Restrepo, muchas gracias a Juan Fernando Pinillo, yo creo que nos quedó claro. A ver, lo que yo aprendí, entre otras cosas, es que definitivamente el principio activo, o sea, ese elemento que es el que trata o cura una enfermedad, es el mismo en los innovadores que en los genéricos. Obviamente en el camino puede haber diferencias según cómo mi organismo reciba ese medicamento y que hay unos particularmente que según lo que diga el doctor deben ser siempre genéricos o siempre innovadores para poderles hacer un seguimiento, pero es el mismo principio activo. Que curan también. Los genéricos, lo que tratan. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Olga, por la invitación. Muy amable. Muy rico tenerlos después. Ahí nos estaban preguntando, por ejemplo, de medicamentos de control.
Hay muchos temas que puedo coger esta dupla para más adelante. Esperen y verán, ya no van a soportar otra vez, Olguita. Ay, Dios. Nos despedimos a ustedes, muchísimas gracias por estar pendientes de su salud física, de su salud emocional, que es la misión de este programa que nos acompaña de martes a viernes de 11 de la mañana a 12 del día, se llama Sana que Sana. Mañana nuestro tema es para los niños, o más bien para sus cuidadores. Vamos a hablar de niños con inteligencia superior, lo que conocemos como niños genios, pero es que es una marca, yo creo que muy pesada para los niños, son niños con inteligencia superior. ¿Cómo detectar o sospechar que este niño tiene esa inteligencia superior? ¿Cómo ayudarlo para potencializar este asunto sin que dejen de ser niños? Niños con inteligencia superior, mañana a las 11 de la mañana en Sana que Sana. Feliz resto de día, chao.